¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y en el día de hoy os traigo una guía para jugadores free to play. Vamos a empezar por qué recursos hay en el juego, cómo y dónde conseguirlos y en qué gastarlos, según mi punto de vista, por supuesto. Lo primero de todo, tenemos que saber que hay dos recursos que son los principales en el juego, quitando lo que vienen siendo las fichas de las galletas y los comodines. Quitando eso, los recursos principales son los cristales, los que vemos aquí arriba, y el oro. ¿Cómo se pueden conseguir los cristales? Empezamos por eso. Se pueden conseguir pagando. También se pueden conseguir en el progreso de nivel, que si os preguntáis cómo se sube de nivel, Cuchi, mejorando las galletas, ¿de acuerdo? Después de eso también tenemos algunos eventos que aquí podemos ver que nos han dado 100 cristales y también en misiones de la plaza. Las misiones de la plaza ya sabemos todos que son los NPC, las galletitas que están aquí. Cuando tienen una exclamación en vez de estos 3 puntos, significa que tienen una misión para ti. ¿De acuerdo? Vale. Ahora ya sabemos dónde sacamos los cristales. Ahora lo más importante para mí, el recurso más importante de todos. El oro. ¿De dónde lo sacamos, Cuchi? El oro. Vale. El oro se puede sacar de muchas maneras. La primera de todas es jugando 5 partidas diarias. Yo os recomiendo encarecidamente que las juguéis. Son solo 5 partidas, son muy rápidas y te dan 5 cofres comunes. Pero esos 5 cofres comunes tienen 5 oportunidades cada uno de upgradear de rareza. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden mejorar de rareza. O sea, yo he llegado a abrir de estos 5 cofres que me salieran 2 de nivel máximo, o sea, el cofre más grande que hay, ¿vale? Así que yo os recomiendo encarecidamente que juguéis esas 5 partidas y que reclaméis estos 5 cofres. Luego, aparte de estos cofres, también tenemos otra vez, volvemos al mismo sitio, las misiones de la plaza, ¿de acuerdo? Las misiones de las galletas. Ahora mismo no tengo ninguna, pero aquí también podemos conseguir oro. ¿Dónde más podemos conseguir oro? Pues venimos al perfil. En el progreso de nivel veis que no me están dando oro, pero es porque me están dando una cajita random de oro. Esta es la pequeñita, la talla S, la pequeña, que me garantiza de 4.600 monedas a 10.600. Esta también es otra manera de conseguir oro. Y en el camino de trofeos. Quitando esto de aquí, también obviamente podemos en la tienda, ya sea comprando ofertas, ya sea reclamando el regalo diario que a veces hay orito por aquí, ¿vale? O ya sea en recursos pagando cristales. Por cierto, si me queréis apoyar como creador de contenido y queréis ayudar al canal, pues podéis poner aquí Cuchi 2 hashtag 2963 y este es mi código de creador por si me queréis apoyar. Muchísimas gracias a esas dos personas que ya tienen el código puesto. Un besazo enorme. Vale, dicho esto, también podemos conseguir oro en las tiradas del Soul Chip. Estas tiradas son un gacha que cuando tú, bueno, ya ha pasado la animación, tienes 3 oportunidades para cambiar las fichas que te salen. ¿De acuerdo? Las fichas de las galletas, no el oro. El oro no se puede cambiar, ¿vale? Así que del gacha, de todos los gachas que veis aquí, este es el único que te da oro, ¿de acuerdo? ¿Cómo más podemos conseguir oro? Pues obviamente con los eventos, ya sean eventos mensuales, eventos de temporada, eventos casuales, eventos diarios, etcétera. Podemos ver aquí que aparte de fichitas, tickets de skins y tal, tenemos un poquito de oro también, ¿vale? Ya estáis viendo por aquí que, bueno, os vais conectando a diario, vais jugando, vais haciendo misiones y estas maneras son las maneras que tenéis para conseguir el oro y los cristales dentro del juego. Ahora viene lo importante. Cuchi, tengo 10.000 cristales, tengo 200.000 de oro. ¿Qué hago con ellos? ¿En qué los gasto? Vale, pues atento o atenta. Lo primero de todo que yo te recomiendo es que vayas a las galletas, que mires las que más te gusten, que escojas entre 3 o 4 y luego cuando ya las tengas en mente y digas, vale, pues mi estilo de juego es un estilo de juego más defensivo, ¿de acuerdo? Pues entonces puedo usar esta galletita, que es una galleta support, también puedo usar a esta de aquí, también puedo usar una galleta más defensiva, esta más defensiva, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál te gusta más? Tú escoges
3, 4 galletas que te gusten y luego vas a los modos. Una vez estando en los modos, aquí también vas a escoger los modos que más vas a jugar, que vas a priorizar. ¿Por qué? Porque si yo vengo a Drop the Beat y veo que casi todos los mapas que estoy viendo aquí son mapas con mucha hierba, con campo abierto, pues quizá no me renta cogerme un personaje melee por mi estilo de juego. Por ejemplo, a mí sí, porque yo con esta galleta, de hecho, que tenéis una guía en el canal, yo juego mucho por los arbustos. Entonces, a mí me va bien haberme subido esta galleta porque es mi estilo de juego, pero quizá vosotros tenéis un estilo de juego un poco más defensivo y entonces debéis saber qué galleta vais a utilizar en cada modo. Cuando ya tengáis eso en mente, entonces enfocaros en qué galleta vais a subir. Mi consejo es que prioricéis las galletas que más uséis. 2, 3, máximo 4, porque yo y mucha gente cometimos el fallo de subir muchas galletas a niveles que no sirven. Por ejemplo, yo ahora tengo prácticamente 20.000 copas, bueno, 20.000, sí, 20.000 trofeos, y tengo personajes al 8, al 7, al 6, sí que es verdad que tengo 5 al máximo, al 9, pero esos recursos que he malgastado en galletas, que por ejemplo, esta no uso, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, o sea, es oro que yo he gastado, que he malgastado, que podría haber invertido en otras galletas que realmente sí uso y me van a hacer subir trofeos, me van a hacer subir de nivel, me van a hacer escalar en el top, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, mi consejo con el oro es que escojáis 3, 4 galletas, depende de vuestro estilo de juego y según los modos, cómo los vayáis a jugar y obviamente el favoritismo que tengáis y que más os gusten las galletas que escojáis y gastéis el oro en eso. ¿Vale? Ahora vamos con los cristales. Yo, los cristales, como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí podéis gastarlo para comprar oro. Yo, de hecho, he comprado varias veces las monedas de 100.000 gastando 4.000 de oro. Pero diréis, vale, 100.000 de oro, bueno, me lo consumo en nada. Vale, sí, es totalmente cierto. Pero el otro chance que tienes para gastar los cristales tampoco es que sea muy allá. Porque si venimos a el gacha, donde podemos gastar cristales es aquí en el Soul Chip Remix, que yo no lo recomiendo en absoluto porque son 2.500 la tirada. Sí que es verdad que te dan un poco de oro y te dan bastantes fichas, pero yo no lo recomiendo porque por ese precio estás tirando aquí casi 3 veces, porque aquí cada tirada, si no tienes ningún ticket, son 1.000 cristales. Yo los cristales los priorizaría aquí, que no sé ni hablar, ¿vale? Una vez tengáis todos los personajes desbloqueados, intentad enfocaros en uno en concreto. Obviamente es una tontería lo que estoy diciendo porque tú cuando tiras al gacha es totalmente aleatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sobrepaséis en tirar en el gacha, ¿de acuerdo? Una vez tengáis vuestros 3, 4 personajes, vuestras galletas, que estéis confort con ellas, que las estéis pusheando, las estéis subiendo, veáis que vais bien y que no hay ninguna otra que os guste, que os llame mucho la atención su estilo de juego, ahorrad, no hay ningún problema. O sea, de hecho, ahorrar os va a venir muy bien, porque como podéis ver aquí, las galletas que yo tengo al máximo, dentro de 2 días, 19 horas, van a pasar a subir a nivel 10 y me van a pedir un montón de oro, un montón de recursos. Entonces, ahorrar tampoco está tan mal. Pero claro, ahorrar al extremo tampoco, porque yo tengo amigos que tienen galletas a nivel 6, a nivel 7 y teniendo 200.000, 300.000 de oro, 10.000, 15.000 cristales. Claro, esto ya es otra cosa. O sea, yo recomiendo tener 3 o 4 galletas main que estén subidas, que estén maxeadas con sus habilidades especiales desbloqueadas en el caso de que las queráis, la ulti también y la pasiva obviamente que también, ¿de acuerdo? O sea, yo recomiendo gastar los cristales en oro y en el gacha el normal, ¿de acuerdo? Luego, otra manera muy interesante de conseguir dichos recursos, quitando los cristales, porque los cristales no se consiguen aquí, es en el pase de batalla. Sí, yo lo recomiendo, por supuesto, porque, bueno, obviamente vas a tener las dos líneas, la de arriba y la de abajo, desbloqueada. Y obviamente, al pagar, estás recibiendo más recompensa porque estás desbloqueando los 2 tier, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que no quieras pagarlo, no pasa nada, porque abajo tienes la línea gratuita que también te están otorgando oro, te están otorgando fichas, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, algo que me he olvidado de decir muy importante es que estéis atentos siempre a mi canal de YouTube, a los shorts, a mi TikTok,
a mi Discord y al Discord oficial de Cookie Run Open Smash, ya que de vez en cuando salen códigos que yo al instante subo, de acuerdo, que te otorgan cristales, cajitas, oro, etc. Así que una vez dicho esto, gente, yo creo que no me dejo nada más. Os he explicado básicamente para qué sirve los cristales, para qué sirve el oro, de dónde se consigue cada uno de ellos y qué hacer con dicho oro, dichos cristales. Así que poquito más, gente. Espero que os haya servido mucho la guía. Cualquier cosa me la dejéis en comentarios. Sabéis que tenéis mi código de creador en la descripción. También tenéis mi Discord y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.